Y a veces hablamos de la filosofía que hay que tener para llevar adelante el poder. Se estudia, lo enseñan las universidades, las escuelas de gobierno, pero sin embargo es en el ejercicio mismo donde esa filosofía queda puesta prácticamente en toda su relevancia. Y cuando uno asiste a los actos de gobierno, a las decisiones que se toman desde las esferas públicas, y sobre todo desde las esferas políticas, nos damos cuenta de que hay una diferencia a la hora de ejercer el poder. Fíjese usted la carta del presidente de la Nación, Alberto Fernández, asistiendo con solidaridad, pero sobre todo con una señal, con un gesto que tiene un carácter diplomático, pero también tiene un gesto, un carácter humano, ¿no? La solidaridad con el pueblo de Brasil, no solamente contra quien es, de alguna manera, su gobernante. Y la verdad es que cuando uno analiza lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, cuando se ve, y esto no es casualidad, en todo caso será una pregunta, digo, causalidad, será causalidad que precisamente quienes están al frente de los poderes ejecutivos que en gran medida han tenido una actitud displicente, una actitud negadora, una actitud negligente, será casualidad que también tienen registros realmente alarmantes de fallecimientos por COVID-19 en cada uno de sus países. El caso de Boris Johnson, con más de 45.000 personas fallecidas. El caso de Jair Bolsonaro, con más de 65.000 personas fallecidas por COVID-19. Donald Trump en los Estados Unidos, fíjense ustedes allí la cifra, 135.000 personas fallecidas en los Estados Unidos y una actitud que realmente ya casi ni llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque esto es parte del juego político, esto es parte de la especulación política y sin ninguna duda también déjeme decirle que de alguna manera cada uno de ellos ha hecho su juego, ha tomado sus decisiones. Lo que pasa es que en el medio está la gente, en el medio están aquellos que no tienen por qué sufrir las inclemencias de una pandemia cuando a todas luces, en gran medida, todas esas muertes que usted veía recién son evitables. Han sido evitables. Y quizás este es el dato central. Las muertes que genera el COVID-19 en gran medida, si uno se atiene a las recomendaciones, si uno se atiene a la cuarentena, que es el único remedio por ahora conocido, si se siguen los mandatos, los protocolos, bueno, en gran medida todas esas muertes son evitables. Y este es, creo yo, el factor fundamental. Esta es la lectura esencial que tenemos que hacer. Se trata de muertes evitables, se trata de muertes que, si ocurren, realmente tienen que ver con una situación de causalidad más que de casualidad, ¿no? Y en ese contexto la pregunta, ¿cómo queda una sociedad? ¿Cómo vive, cómo enfrenta una sociedad la irrupción del COVID-19 cuando sus mandatarios, cuando quienes son responsables en términos políticos de lo que allí sucede, bueno, dicen cosas como esta? Dicen cosas como esta. Vamos a compartir algunas de las frases del señor Bolsonaro, que hoy es noticia porque contrajo el COVID-19. En caso de contagiarme, no me preocuparía porque sería una gripecita, ¿no? Esto fue lo primero que dijo hace ya varias semanas Jair Bolsonaro, ¿no?, el presidente del Brasil, con toda, yo diría, la lectura que cabe de un mandatario en un país donde hay millones de personas que obviamente están sumidas en la pobreza. Digo obviamente porque nunca salieron de ella en décadas, y esto es lamentable, más de 40 millones de personas que en Brasil tienen y se ubican por debajo de la línea de pobreza. El poder del virus está sobreestimado, ¿no? Estas son las declaraciones de un mandatario que hoy contrajo COVID-19, pero que quizás eso no es lo más relevante. Vamos a seguir viendo lo que son las frases, porque reflejan también una filosofía del poder. Esto es lo que quiero marcarle en esta tarde, ¿no? Hay una filosofía detrás de esto, hay un ejercicio de la especulación política detrás de todo esto. Lo siento por los muertos, soy un mesías, pero no hago milagros. Claro, se empezaba a poner más difícil la situación en Brasil, se empezaba a dar la evidencia de que había mayor cantidad de registros, de que había zonas realmente muy complicadas, la ciudad de San Pablo, por ejemplo, Pernambuco, el nordeste de Brasil también. La vida continúa, no tiene que haber histeria, ¿no? Nuevamente, ¿no? Menospreciando, en gran medida subestimando, con una negligencia a todas luces, digo, un ejercicio directamente de la negligencia. Esto es lo que ha pasado allí en el Brasil. Y por supuesto, cuando uno revisa lo que han sido las advertencias, por ejemplo, las de la Organización Mundial de la Salud, uno se encuentra con que también Brasil estaba en el foco de la observación, porque Brasil era, sin más,
una metáfora, era directamente la metáfora de lo que no había que hacer. Y lo que usted ve son las imágenes, las movilizaciones que convocaba Jair Bolsonaro cuando, fíjense ustedes, hace apenas un mes nada más, decíamos en ámbito.com, Bolsonaro conspiranoico, acusa ahora a la OMS de querer quebrar a Brasil. Es decir, había un enfrentamiento de características políticas, la OMS ya había dicho que Bolsonaro no se estaba manejando bien, habían renunciado a un ministro de Salud, después lo hizo otro, justamente el reemplazante, y lo que se leía ya hace prácticamente un mes era que se venía una situación, creo que a todas luces, y perdóneme que se lo diga, de una gran curiosidad paradojal. ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos hoy en Brasil es casi una metáfora. ¿Qué nos pasa a todos cuando nos enteramos que tanto Boris Johnson, pero en el caso de Jair Bolsonaro quizás es más cercano, que el propio Bolsonaro ha contraído COVID-19, que el propio Bolsonaro hoy tiene que respetar todos los protocolos con respecto a su salud, y que la verdad es que el golpe que da el COVID-19 a aquellas personas que tienen una edad avanzada es realmente, muy peligroso. Entonces, acá la situación no es solamente para Bolsonaro, también para quienes viven en el Brasil, hay una responsabilidad política en el medio, pero sobre todo lo que hay, como yo le digo, es una metáfora. ¿La metáfora de qué se pregunta usted? La metáfora de alguien que buscando especular políticamente recibe el peor, en todo caso, de los resultados, recibe la peor de las noticias, que es justamente el mensaje que termina dándole a aquellos que son sus seguidores, aquellos a los cuales les hablaba, aquellos en los cuales forjaba una plataforma política para las próximas elecciones. Bueno, ellos son los que hoy están leyendo un presidente que de alguna manera ha subestimado, ha negado, se ha manejado en forma negligente y que seguramente también va a tener un costo político. La pandemia tritura empleos y agrava la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica, y esto habla ya de las estadísticas. ¿Por qué? Porque así como se manejaron con lo sanitario, potencialmente así también se manejan con la economía, que es hablar de lo social, ¿no? Y esta es la segunda de las lecturas que hay que hacer. Si se piensa en una sociedad con todos adentro, en una sociedad donde no haya segregación, en una sociedad donde no haya discriminación y donde no haya desigualdad, uno no hace las cosas y uno no dice las cosas que dijeron en su momento tanto Bolsonaro como también Donald Trump y Boris Johnson. Pero lo que tenemos hoy es un resultado, y ese resultado habla no solamente de la negligencia, sino también de la desigualdad, tanto en la región como también en otras partes del planeta. Si hay una responsabilidad, que sea finalmente la de llevar adelante una gestión política con todos los ciudadanos adentro y no segregándolos y no discriminándolos.